Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Carlos Langa y compañeros mártires. Durante el siglo XIX, misioneros católicos y anglicanos llegaron a Ruanda. La actitud de las autoridades fue benevolente en su primer momento, pero cuando los cristianos denunciaron los abusos de poder y la forma en que el rey sometía sexualmente a sus súbditos, comenzó la persecución contra los misioneros. Muchos de ellos sufrieron terribles torturas y otros fueron quemados vivos. Carlos Langa era un joven ugandés de 20 años que pertenecía a la corte y fue martirizado en el año 1885. Es el patrono de la juventud africana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos cantar, cantemos en la paz en mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Está bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, soltando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor, exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a San Carlos Luanda y compañeros mártires. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia regado por la sangre de San Carlos Luanga y sus compañeros te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro.
Hermanos, lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su poder divino, en efecto, nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella, se nos ha concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a participar de la naturaleza divina, sustrayéndose a la corrupción que reina en el mundo a causa de los malos deseos. Por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud a la virtud, el conocimiento al conocimiento, la templanza a la templanza, la perseverancia a la perseverancia, la piedad a la piedad, el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. Dios mío, confío en ti. Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Dios mío, confío en ti. Estaré con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré. Le haré gozar de una larga vida y le haré ver mi salvación. Dios mío, confío en ti. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos y les dijo: un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo golpearon, lo tomaron y lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y a este lo mataron, y también golpearon o mataron a muchos otros. Todavía les quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolo se fueron.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, se dan cuenta que aquí entonces estos dirigentes políticos y religiosos que con violencia verdaderamente se van aferrando, adueñando de las cosas que pertenecen a Dios. Aquí, queridos amigos, ciertamente que podemos mirar de todo aspecto, ¿verdad? Todo lo que es el adueñarse, todo lo que es creer que esto nos pertenece a nosotros. Y esto, nuestra realidad, lastimosamente, es tallareco. ¿Cuánto oyupía cualquier cargo, ibe o cargo guasube, en donde sea? Lo primero que queremos hacer es adueñarnos como si fuese nuestro. Y después, en estos días mismos, ¿verdad?, hacemos nuestro resumen de todo lo que estuvimos haciendo, ñamo, porambá, como si fuese luego. No decimos que no hacemos cosas buenas, ¿verdad? Pero tenemos que ser más profundos y tenemos que ser más sinceros. Hay que ser sinceros y hay que develar la realidad. Hay que decir cómo son las cosas. No sé por qué queremos tanto mostrar que, no sé, que nosotros somos los mejores, ¿vio? Pero después evalúa un poco, o los que nosotros, yo por lo menos recorro mucho por todas partes, está con esa correina. Y sin embargo, no vemos tanto así como hablamos y decimos. Marapico la ñande ya puse, mape pico la ñambo tabise. Alleva, ¿a quién le queremos engañar? Entonces, a mí me parece que este aspecto nosotros no tendríamos que ser de esta manera. Ya digo, ya es canas, ya mañana, ya es chana, ¿verdad? ¿Cómo es que verdaderamente nosotros hacemos este camino, ¿verdad? Este camino de salvación, lo que vamos mirando, lo que vamos haciendo y lo que vamos procurando ofrecer, ¿verdad? Que sea esa verdad que tenemos ante nuestros ojos. Porque aquí estos personajes se adueñan, dice, de la viña. La viña es del Señor, el pueblo, la gente, los recursos, la naturaleza, los dones que Dios nos da, es siempre, todo esto pertenecen al Señor. Un hombre plantó esa viña, ese es el Señor, ¿verdad? Es Dios. La cercó, la cavó, construyó una torre de vigilancia y después nos da a nosotros, es decir, la arrendó a unos viñadores. Y miren, queridos hermanos, después envía, dice, a su debido tiempo. O ya posee la evaluación, pero ñande yarare no debe a naniove. Porque muchas veces los que estamos ahí solamente aplaudiendo y estamos viviendo de rentas, como se dice, de las personas que están ahí y a quien uno solamente le aplaude y por lo tanto todo va bien, entonces dice, le envía para que pueda tener y percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Y aquí viene la segunda parte, que es la parte totalmente, digamos así, negativa, queridos amigos, porque dice, ¿se acuerdan? Va, lo llevó. Le agarran, le tomaron, lo golpearon y lo echaron con las manos vacías. Esto es lo que nosotros tantas veces encontramos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando uno pide, cuando uno dice, y bueno, las cosas no nos gustan, y entonces, no, ese aquí está molestando, está estorbando, ya hay peana, peando, ya pues, la añade ya hay botaina, la añade convenirina. Después dice de nuevo, miren que aquí entra la paciencia, el amor y la misericordia del Señor, ¿verdad? Porque le vuelve a enviar, le envían a otro, dice, a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Y luego vuelve a enviar a un tercero y a este lo mataron. Tú ya iba y vende muy. Se dan cuenta que hay procesos también, porque cada vez cuanto más nos adueñamos y cuanto menos justicia existe, ¿verdad? Cuanto menos damos la posibilidad de vivir en la justicia, de acuerdo a lo que Dios nos pide, también el mal cada vez va creciendo más, ¿verdad? Y entonces el mal también se va afianzando. Primero vete y ya pu pea moa monda pea tu ya rejo ahí me encontré fuera ya de yucamo vejibe.
Y también golpearon y mataron a muchos otros, o sea, todos aquellos que quieren decir, pronunciar la verdad. Y todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho. Aquí prácticamente, queridos amigos, estamos entrando en otro de los aspectos esenciales y fundamentales de la vida del cristiano. ¿Por qué? El hecho de enviar a alguien más que le quedaba, que era su propio hijo, ¿a quién se está refiriendo, queridos amigos? Y se está refiriendo, vamos a decirlo así, en términos también de filósofos que han reflexionado, la muerte de Dios. La muerte de Dios. ¿Qué significa cuando decimos la muerte de Dios? Quiere decir que nosotros mismos le eliminamos a Dios de nuestra sociedad. Porque si fuimos haciendo en forma progresiva, ya yucaya hoy, ñangüepotí, ñamosé, ñajenduy, bueno, cada vez vamos creciendo, decimos, al final ya no nos interesa nada. ¿Y qué es lo que estamos haciendo y proponiendo para nuestra sociedad? Y matar a Dios, hacer desaparecer a Dios, porque nosotros estamos ocupando el lugar de Dios. Y ahí cogí una situación que hace yo que fuera la ñande, nañañamindu uponero anda ya y no hay nada peña de yaro yerure añande. Porque entonces estamos haciendo que nuestra sociedad sea una sociedad que con mucha facilidad simplemente le hace desaparecer a Dios. Hacer desaparecer a Dios significa hacer desaparecer la honestidad, hacer desaparecer los criterios y valores del Evangelio, de la hermandad, de la fraternidad, de la preocupación, de la generosidad, de todo lo que significa la solidaridad y todo lo que significa ayudarnos para crecer en comunidad. Anina, la ñañe, adueñate de las cosas que pertenecen verdaderamente a la comunidad. Al contrario, si somos ministros y si estamos al frente, ¿verdad?, con estos dones tan lindos que el Señor nos ha dado para hacer una buena distribución de los regalos de Dios, bueno, y se van a dar cuenta que todos vamos a salir triunfando. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que el poder del amor libere a todos y prediquen con alegría a todos los hombres, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros enfermos, para que demos ejemplo de caridad a los más necesitados y sean respetados por los demás, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por las familias desorientadas, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.